No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Les contaré un sueño que tuve y que aún hoy me parece demasiado real. En este caso, lo extraño no fue el contenido del sueño, sino todo lo que sucedió alrededor de él. No suelo compartir esta experiencia ya que me tiran de loca, pero creo que ahora es un buen momento para compartirlo. Esa noche estaba particularmente cansada después de un día muy complicado en el trabajo, por lo que después de darme un buen baño, me acosté a dormir. Yo seguía viviendo en mi ciudad natal, pero en mi sueño había decidido viajar a la ciudad donde vive mi mejor amigo, a unas 8 horas de distancia. El motivo del viaje era para visitarlo, ya que teníamos mucho tiempo sin vernos. Recuerdo claramente haber recorrido las calles, disfrutando cada detalle del paisaje urbano como si realmente estuviera allí. Las luces, los sonidos, incluso el aroma del café proveniente de una pequeña cafetería en la esquina, todo se sentía vívido. Al llegar a su edificio, subí al 4º piso y toqué la puerta de su departamento. Para mi sorpresa, fue su abuelita quien abrió. Me recibió con una gran sonrisa, como si no hubieran pasado años desde la última vez que nos vimos. Platicamos por unos minutos y ella lamentó informarme que mi amigo había salido y no estaba segura de si volvería pronto. Después de un rato, me despedí, prometiendo regresar otro día. Cuando desperté, todo me pareció un simple sueño, aunque me dejó una extraña sensación de nostalgia. 3 meses después, por motivos de trabajo, tuve que viajar a esa misma ciudad donde vive mi amigo. Al llegar, decidí visitarlo. Mientras recorría las calles, me invadió una sensación de déjà vu. Todo parecía desarrollarse exactamente como en mi sueño. Las calles, los olores, las luces, todo era igual. Cuando llegué a su edificio, subí al 4º piso. Toqué la puerta y esta vez fue mi amigo quien me abrió. Entré y mientras charlábamos, poniéndonos al día sobre nuestras vidas, él mencionó algo que me perturbó. Me dijo que lamentaba no haber estado presente aquella vez que fui a buscarlo 3 meses atrás. Su abuelita le había contado que estuve allí, que habíamos hablado e incluso había prometido volver. Sentí un escalofrío recorrerme porque yo sabía que jamás había estado físicamente en ese lugar, solo en mi sueño. Se lo confesé, le conté sobre el sueño que tuve, detallando cada parte de lo que recordaba. Mi amigo se puso pálido, me miró fijamente y luego dijo que su abuelita no solía inventar cosas, que ella estaba completamente segura de que me había visto ese día. Nos quedamos en silencio un largo rato tratando de encontrarle sentido a lo sucedido. Desde entonces, no puedo dejar de pensar si ese sueño fue en realidad un desliz en el tiempo, un cruce entre realidades paralelas, o si de alguna manera logré proyectarme a ese lugar. La sensación de haber estado allí sigue persiguiéndome, como si una parte de mí realmente hubiera cruzado ese umbral desconocido. Era una mañana de octubre de 2020 y me encontraba saliendo del trabajo nocturno a las 7 de la mañana, justo cuando la ciudad comenzaba a despertarse. Un aire fresco me envolvía mientras decidía caminar a casa, un recorrido breve de solo 10 minutos. El cielo se desplegaba azul sobre mí, con el sol brillando intensamente, y el mundo parecía estar en calma. Con cada paso sentía el alivio del fin de otra larga noche de trabajo. Las calles estaban tranquilas, solo interrumpidas por el canto de los pájaros que anuncian un nuevo día. Era uno de esos momentos en los que todo parece estar en su lugar, y uno puede perderse en pensamientos disfrutando de la simple belleza del entorno. Sin embargo, al llegar a una calle de mi hogar, un inesperado mareo puso fin a mi paz. Sentí que mi cabeza daba vueltas y cerré los ojos por un instante, culpando al cansancio acumulado. Al abrirlos nuevamente, noté algo diferente. Los colores parecían desteñirse, como si el mundo hubiera cambiado de filtro. La luz, usualmente cálida y dorada, ahora se veía gris y opaca, robándole vitalidad al entorno. Llegué a mi casa, la número 7, un lugar que siempre me daba la bienvenida, pero al buscar en mis bolsillos me di cuenta de que no tenía mis llaves. No estaba preocupado, sabía que mi padre, un hombre que raramente salía a tan temprana hora, estaría adentro.
Toqué la puerta esperando oír los emocionados rasguños de mi querido perro, un pitbull cruzado con Doberman, pero el silencio fue total. Toqué nuevamente, con algo de inquietud creciendo en mi interior. Finalmente la puerta se abrió, pero no era mi padre quien aparecía en el umbral. Un joven de unos 20 años, moreno y con cabello negro y medio liso, se plantó frente a mí. Lo miré fijamente, notando que su estatura rondaba 1.60 y sentí una extraña familiaridad en sus rasgos. ¿Necesitas algo?, preguntó con un tono que mezclaba cortesía y curiosidad. Le respondí confusamente que esa era mi casa, esperando que todo se aclarara, pero lo que dijo me dejó atónito. Había vivido ahí durante años, según él, y mencionó que su padre le había dejado la propiedad como herencia. Cada palabra suya resonaba extraña, pero al mismo tiempo tenía una seguridad que confundía. Mientras él hablaba, una sensación escalofriante recorría mi columna. Era como mirar en un espejo que reflejaba una versión anterior de mí mismo. Intenté explicar el error, pero sus respuestas eran sólidas y dejando sin espacio a la duda. Me disculpé, aún sorprendido, y me dirigí al parque cercano. Allí, sentado en una banca, el sonido del viento entre los árboles era lo único que me anclaba a mi realidad. Mi mente bullía con interrogantes. ¿Había desvanecido mi mundo en algún rincón desconocido del universo? Las imágenes conviven en mi cabeza. Mi padre, mi perro y la enigmática figura del joven que me resultaba tan extrañamente conocido. Cerré los ojos y en mi interior recé por alguna claridad, un indicio que pusiera orden en el caos de mis pensamientos. Cuando los abrí, el sol brillaba nuevamente, tal como lo había hecho cuando empecé mi camino a casa. Me levanté y regresé, esperando alguna explicación que calmara mi desasosiego. Toqué la puerta de nuevo y, esta vez, los familiares rasguños de mi perro bramaron desde dentro, seguidos de la cariñosa bienvenida de mi padre. En sus ojos brillaban lágrimas y no pude descifrar si eran por alivio, preocupación o ambas. Le pregunté si alguien nos había visitado, pero él negó con certeza. Mientras me acomodaba en la comodidad de mi hogar, la experiencia permanecía en mi memoria como un enigma no resuelto. Me preguntaba si había cruzado inadvertidamente a una realidad alterna. La imagen del joven en la puerta seguía persiguiéndome, y no podía evitar pensar que quizás de alguna forma fue un vistazo a un posible futuro en el que ese muchacho era mi hijo. Sé que no tiene sentido, pero sentí una extraña conexión con ese muchacho. Hasta el día de hoy, ese episodio permanece como un misterio sin resolver en mi vida, un recordatorio de que la realidad puede ser más extraña de lo que uno podría imaginar. Hace unos 10 años solía ir a la iglesia una vez por semana con mis padres y mis abuelos. Conocíamos bien a muchos de los feligreses habituales y mi abuelo, que era ministro, tenía una relación cercana con el sacerdote. Aquellos días siempre estaban llenos de rutina y familiaridad, pero uno de esos domingos ocurrió algo que marcó nuestras vidas para siempre. Después de la misa, nos encontrábamos parados cerca de la entrada, conversando como de costumbre. Recuerdo que la luz del sol atravesaba las vidrieras, proyectando patrones de colores en el suelo. De repente, una mujer desconocida se acercó a mi abuelo. Tenía una presencia extraña. Sin decir nada al principio, le puso la mano suavemente en la mejilla, como si ya lo conociera de siempre. Con voz serena pero llena de convicción le dijo: «No tengas miedo, sanarás y todo estará bien». Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando a todos perplejos. El silencio que quedó tras sus palabras fue casi palpable. Mi abuelo, visiblemente confundido, preguntó a todos si conocían a la mujer, pero nadie tenía idea de quién era. Preguntó al sacerdote, pero él tampoco la había visto antes. Sin embargo, lo más extraño fue que, al intentar describirla, cada uno de nosotros recordó detalles distintos. Algunos dijeron que tenía el cabello oscuro, otros rubio, algunos la vieron joven y otros la describieron como mayor. La situación nos dejó inquietos a todos, pero al no encontrar respuestas, decidimos dejarlo pasar. Sin embargo, 2 semanas después, en Domingo de Pascua, ocurrió algo que nos hizo recordar ese extraño encuentro. Mis abuelos regresaban a casa después de un picnic familiar cuando sufrieron un accidente automovilístico. Mi abuela salió prácticamente ilesa, solo con algunos moretones y rasguños. Pero mi abuelo fue hospitalizado con una conmoción cerebral y varios huesos rotos.
Durante varias horas estuvo inconsciente y el miedo se apoderó de todos nosotros. Fue entonces cuando recordamos las palabras de la mujer misteriosa. ¿Acaso había sido una advertencia o un mensaje tranquilizador enviado desde algún lugar más allá de nuestra comprensión? Con el tiempo, mi abuelo se recuperó por completo, lo que pareció casi milagroso dadas las circunstancias. Pero el accidente dejó una huella en él. Se volvió más devoto, más comprometido con la iglesia y el servicio a los demás. A menudo hablaba de cómo aquel encuentro extraño lo había preparado de alguna forma para afrontar lo que vendría después, aunque en realidad nunca logramos entender del todo quién era esa mujer o cómo parecía saber lo que iba a suceder. Hasta el día de hoy, esa experiencia sigue siendo un misterio en nuestra familia. Algunos creen que fue un ángel, otros piensan que fue un mensaje divino o una falla en la realidad, un eco de un universo paralelo donde los destinos ya estaban escritos. Lo único cierto es que ese momento cambió nuestras vidas, dejando preguntas sin respuesta y una profunda sensación de que hay fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión. Hace 2 semanas viví una experiencia tan extraña que todavía me cuesta explicarla. Habíamos programado nuestro primer concierto con mi banda desde que incorporamos a un nuevo bajista y tecladista. Era el 31 de enero y llegamos temprano a la casa donde íbamos a tocar para preparar el equipo y hacer la prueba de sonido. La emoción estaba en el aire. Habíamos trabajado durante semanas para perfeccionar cada acorde, cada transición. Era nuestra oportunidad para mostrar cómo habíamos crecido como banda. Sin embargo, mientras mis compañeros afinaban sus instrumentos, yo sentía un leve peso en el pecho, una sensación difícil de describir. No sabía si era nerviosismo o una sombra de tristeza que no podía sacudirme. Mi tío, a quien siempre consideré como un hermano mayor, falleció hace aproximadamente 2 años y medio debido a una enfermedad agresiva. Fue una lucha difícil, pero él siempre mantuvo una sonrisa en el rostro y una actitud positiva, incluso en los momentos más oscuros. Era un hombre admirable, una figura fundamental en mi vida. Me inspiró a seguir mi pasión por la música, ya que él también era cantante y compartimos un amor profundo por el arte. Su influencia moldeó gran parte de quien soy hoy. Pasábamos horas cantando juntos, afinando nuestras voces, soñando con escenarios llenos de luces y aplausos. Éramos mejores amigos. Me enseñó a nunca abandonar mis sueños, incluso cuando el camino parecía imposible. Desde su muerte, guardó su número en mi teléfono como una especie de reliquia emocional. De vez en cuando, reviso nuestros últimos mensajes. Me ayuda a sentirme cerca de él, a recordar las palabras de apoyo que siempre tenía para mí. Leer sus mensajes era como escuchar su voz en mi mente, como si aún estuviera guiándome. Pero esa tarde, mientras revisaba mi teléfono, vi algo que hizo que se me helara la sangre. Su número estaba llamándome. El teléfono había estado bloqueado en mi bolsillo y sabía que esto era imposible. Mi tía había cancelado su plan telefónico poco después de su muerte, y el dispositivo había estado guardado, sin batería y apagado, durante años. Sin poder resistirme, contesté. Parte de mí anhelaba escuchar su voz una vez más, aunque sabía que no podía ser real. Al descolgar, solo escuché un sonido estático, un murmullo distante como el eco de algo que estaba fuera de lugar, fuera del tiempo. El sonido parecía cambiar de tono, como si intentara formar palabras, pero nada coherente surgía de él. Mi corazón latía tan rápido que sentí que podría desmayarme. Me quedé allí, inmóvil, aferrándome al teléfono mientras el ruido llenaba mis oídos. Finalmente colgué, pero el escalofrío permaneció. Durante varios minutos no pude moverme. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero ninguna parecía suficiente. Fue tan inquietante que apenas pude hablar de ello. Solo le conté a mi baterista y a mi guitarrista, quienes también eran muy cercanos a mi tío. Ellos quedaron tan perplejos como yo. Nos sentamos en silencio por un rato, como si estuviéramos esperando que algo más ocurriera. Desde entonces he tratado de encontrarle sentido. Me gusta pensar que fue su manera de decirme que sigue conmigo, que está viendo todo lo que hago y que está orgulloso de mí. Es un pensamiento que me reconforta, aunque también me hace llorar cada vez que lo recuerdo. A veces me pregunto si fue un fallo en la realidad, un momento en el que 2 mundos se tocan brevemente.
O tal vez fue simplemente una coincidencia imposible, un eco del pasado que encontró la manera de alcanzarme en un momento significativo. Lo que sea que haya sido, no puedo sacarlo de mi mente, y quizás nunca quiera hacerlo. Lo más extraño es que, después de ese día, comencé a notar pequeños detalles que parecían fuera de lugar, objetos que no estaban donde los dejé, canciones que de pronto aparecían en la lista de reproducción y que él solía cantar. Incluso sueños en los que sentía su presencia, hablándome como si nunca se hubiera ido. Cada vez que sucedía algo así, el recuerdo de esa llamada volvía a mí, como un recordatorio de que, tal vez, algunas conexiones no se rompen ni siquiera con la muerte. Perdí mi teléfono en algún lugar de la casa. Siempre he sido una persona bastante normal, aunque sumamente despistada. Suelo olvidar dónde dejo las llaves o pierdo el control remoto entre los cojines del sofá. Incluso he llegado a salir de casa con zapatos distintos por estar sumida en mis pensamientos. Esta vez el teléfono había desaparecido y aunque no era la primera vez que me pasaba, sentía una creciente ansiedad mientras revolvía los muebles y revisaba los rincones más improbables. Tras buscar durante un rato sin éxito, decidí usar el teléfono fijo para marcarme. Esperaba escuchar el sonido familiar del tono de llamada o, con suerte, localizarlo por la vibración. Pero lo que ocurrió fue algo completamente distinto. Tras unos cuantos timbrazos, alguien respondió. Al principio pensé que quizás alguien en casa lo había encontrado y decidió contestar. Pero cuando escuché la voz al otro lado de la línea, mi sangre se heló. Sonaba exactamente como yo. «Hola», dijo la voz. Mi boca se secó y sentí un escalofrío recorrerme la columna. «¿Quién habla?», pregunté con un hilo de voz. La voz repitió mi pregunta con la misma entonación, como si estuviera imitando cada palabra que decía. Sentí un nudo en el estómago y colgué de inmediato. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación racional. Quizás era una grabación accidental, o tal vez mi teléfono estaba reproduciendo algún eco extraño, pero nada de eso parecía tener sentido. Temblando, continué buscando. Busqué frenéticamente por todos lados. Vacié los cajones, busqué debajo de la cama, en la ropa sucia, por todos lados. Finalmente encontré mi teléfono. Estaba enterrado bajo una pila de ropa en mi habitación. Lo saqué lentamente, medio esperando encontrarlo encendido o mostrando algún registro de la llamada, pero estaba apagado y sin batería. Me quedé mirando el dispositivo, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Lo giré varias veces entre las manos, inspeccionándolo como si pudiera hallar alguna pista oculta en su superficie. Incluso lo desmonté para revisar la batería, buscando algún indicio de manipulación, pero todo parecía normal. Sin embargo, la inquietud no desaparecía. En ese momento sentí la necesidad de revisar el historial de llamadas en el teléfono fijo, pero tampoco habían registros recientes. Me senté en el borde de la cama, observando el teléfono como si fuera un objeto extraño, ajeno a este mundo. Incluso cuando intenté convencerme de que fue una coincidencia, la idea persistía. ¿Y si no era solo un error técnico? ¿Y si por un breve instante había hablado con otra versión de mí misma? ¿Un eco de algún lugar fuera de esta realidad? ¿O tal vez más inquietante, desde algún otro universo? Durante 10 años hice taekwondo y mi dojang era como una segunda casa para mí. Cada verano organizamos un picnic en el parque, donde había comida, juegos y actividades para los niños. Recuerdo que siempre había una gran energía y todos se reunían para disfrutar del buen tiempo, pero cuando tenía unos 12 años, el picnic de ese año fue algo diferente para mí. Mi mejor amigo y yo, que para ese entonces ya estábamos al borde de la adolescencia, pronto nos aburrimos de los juegos organizados para los niños pequeños. Sentíamos que éramos demasiado grandes para esas actividades, pero tampoco tan cool como para quedarnos con los adolescentes. Así que, sin pensarlo mucho, decidimos escapar del bullicio y explorar el parque. El parque tenía un sendero que se adentraba en el bosque cercano, y en lugar de quedarnos observando a los demás jugar, decidimos seguir ese camino para ver a dónde nos llevaba. Teníamos claro que no queríamos perdernos, por lo que acordamos no separarnos y marcar cada bifurcación en el camino con palos que íbamos colocando de manera estratégica, formando flechas para asegurarnos de poder regresar. Al principio todo parecía bastante sencillo. El sendero era estrecho pero fácil de seguir.
Sin embargo, mientras avanzamos, nos adentramos más y más en el bosque, y el paisaje comenzó a volverse más sombrío y misterioso. Había algo inquietante en el aire, pero también algo fascinante. Al principio nos cruzamos con varias carreteras angostas, pero ninguna nos parecía especialmente significativa, y seguimos caminando sin preocuparnos demasiado. Sin embargo, pronto pasamos junto a una vieja fábrica o molino abandonado, cuya estructura de ladrillo estaba cubierta de musgo y parcialmente derruida. Los cristales rotos de las ventanas parecían vigilar nuestro paso, y el lugar parecía más sacado de una película que de la vida real. A pesar de lo inquietante, no nos detuvimos mucho. Estábamos decididos a seguir adelante. La caminata comenzó a ser más difícil, el calor del día nos agobiaba, y las picaduras de los mosquitos nos recordaban que estábamos demasiado lejos de la civilización. Pero fue entonces cuando, en un claro entre los árboles, llegamos a un lugar que nos dejó sin palabras, un conjunto de muros de piedra en ruinas rodeados de naturaleza. En el centro, una estructura semicircular se alzaba majestuosa, como un pequeño altar. Los mosaicos de colores estaban desgastados, pero aún se podían distinguir algunas imágenes: un globo terráqueo, una lámpara o faro, y una estrella de la que parecían emanar rayos de luz. En las paredes había inscripciones en latín, aunque no pudimos entenderlas. El ambiente era extraño y mágico. Había algo casi sagrado en el aire, como si hubiéramos tropezado con un rincón olvidado por el tiempo. Yo estaba convencido de que habíamos descubierto algo realmente importante, tal vez las ruinas de una antigua iglesia que nadie más conocía, pero al poco rato nos dimos cuenta de que habíamos perdido la noción del tiempo. Habíamos estado explorando durante horas y nadie sabía dónde estábamos. La sensación de preocupación comenzó a invadirnos. Sabíamos que nuestras madres debían estar buscándonos, así que decidimos regresar al pabellón, aunque no estábamos del todo seguros de cómo. Utilizamos nuestras marcas para encontrar el camino de vuelta. A medida que recorríamos el bosque en sentido contrario, las sombras comenzaban a alargarse, y nos parecía que el camino se había hecho más largo de lo que recordábamos. Pero finalmente emergimos del bosque, exhaustos, con las ropas llenas de tierra y los pies cansados. Al llegar al pabellón encontramos a nuestras madres hablando frenéticamente por teléfono, visiblemente preocupadas. Ambas nos reprendieron por no haberles dicho a dónde íbamos, pero al mismo tiempo había un alivio evidente en sus rostros al vernos regresar con seguridad. Esa noche, después de que mi madre se calmó un poco, le conté lo que habíamos encontrado en el bosque: las ruinas, los mosaicos, las inscripciones. Mi madre me miró con una mezcla de interés y escepticismo. No estoy seguro de si me creyó, pero parecía intrigada por lo que había contado. 5 años después, en la preparatoria, mi grupo de amigos y yo solíamos explorar durante los veranos. La ciudad natal que compartimos tenía una pequeña zona turística junto a un río, y nos encantaba ir a descubrir rincones olvidados. Una tarde, uno de mis amigos sugirió que fuéramos al santuario. No sabía a qué se refería, así que me explicó. Es un pequeño santuario católico medio derruido que está en el bosque detrás del viejo edificio del gobierno. Al instante sentí un escalofrío. No pude evitar pensar en las ruinas que había descubierto años atrás. Eso no puede ser, me dije para mí mismo. Tenía que ir a verlo. Mis amigos y yo saltamos una cerca que limitaba la zona turística y caminamos unos 10 minutos por un sendero detrás del edificio gubernamental. Y allí estaba, el mismo lugar que había encontrado con mi mejor amigo hacía años. Las mismas ruinas, la estructura semicircular, los mosaicos desgastados, las inscripciones en latín, todo era idéntico. No había cambiado ni un solo detalle. Les conté a mis amigos la historia de cómo lo había encontrado cuando tenía 12 años, y sus reacciones fueron de asombro, pero también de escepticismo. Uno de ellos me miró con una mezcla de incredulidad y me dijo: «Eso es imposible. Este bosque no conecta con ningún parque forestal. Está rodeado por el edificio del gobierno, un barrio residencial y el río. No hay forma de que hayas llegado aquí desde otro lado». Intrigado, esa misma noche busqué en Google Maps para comprobarlo. Descubrí que el parque forestal donde se celebró el picnic sí estaba en una ciudad vecina, pero en un extremo que no colindaba con mi ciudad natal. Además, mis amigos tenían razón. El bosque que rodeaba el santuario estaba completamente cerrado por el río, las casas y el edificio gubernamental.
No había forma de que hubiéramos caminado desde el pabellón hasta ese lugar en tan solo 1 o 2 horas. Aún así, sigo visitando el santuario cada vez que regreso a mi ciudad natal. Es un lugar hermoso, pero también extraño. La atmósfera que lo rodea sigue siendo tan fascinante como lo era cuando lo descubrí. A veces me pregunto si realmente exploramos ese bosque ese día, o si de alguna manera tropezamos con un camino que no debería haber existido. ¿Fue todo una coincidencia o experimentamos una brecha en la realidad? Nunca lo sabré con certeza, pero la duda siempre me acompaña cuando paso junto a esos muros de piedra, rodeado por el silencio del bosque. Esto que estoy a punto de contarles me sucedió hace unas semanas y finalmente tuve la oportunidad de sentarme y escribirlo. He estado saliendo en algunas citas, buscando a alguien con quien pasar a las fiestas. Conocí a un chico en una aplicación y comenzamos a hablar casi de inmediato. Era simpático, divertido y su manera de hablar me recordaba un poco a mí misma. Sentía que teníamos buena química, así que cuando propuso nuestra primera cita estaba muy emocionada. La primera cita fue hace poco más de un mes. La pasamos increíble. Me contó que trabajaba en una gran empresa de tecnología, gestionando servidores o algo así. Hizo bromas sobre ser el hijo de en medio en una familia de 9 hermanos, aunque también mencionó que no quería hijos, lo cual fue un alivio porque yo tampoco. También habló de su vecindario y de un vecino extraño que, según él, actuaba como si estuviera encubierto en alguna misión secreta. Nos reímos muchísimo con sus historias. También me platicó de su pasatiempo favorito, trabajar con resina. Hacía dados personalizados, contenedores, jarrones y otras cosas. Incluso me mostró un llavero que había hecho. En general, fue una noche increíble y ya estaba planeando una segunda cita. Seguimos hablando y fijamos una fecha, pero tuve que posponerla porque me enfermé. Finalmente, llegó el día de nuestra segunda cita y fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Fuimos a un restaurante al que nunca había ido antes, pero en cuanto entré, sentí una oleada de déjà vu. Al principio lo ignoré, pensando que era algo común. Caminé por el lugar y lo encontré esperándome. Me saludó y me hizo el mismo cumplido sobre mi atuendo que en nuestra primera cita. Incluso usó la misma línea cursi sobre cómo combinaba con mis ojos. Pero no terminó ahí. Nuestra conversación comenzó a seguir el mismo patrón exacto que la primera cita. Me preguntó cómo había ido mi día, mencionó la clase opcional que estoy tomando para mi trabajo, al igual que la primera vez. Luego volvió a preguntar sobre mi trabajo, repitiendo las mismas preguntas. Me acordé claramente porque odio repetir información, especialmente cuando siento que alguien no está poniendo atención. Pero él parecía genuinamente interesado, como si nunca antes hubiéramos hablado de ello. Empecé a probarlo. Le mencioné su trabajo en servidores de datos, esperando que lo confirmara. Me miró con curiosidad, como si estuviera tratando de recordar si me lo había contado, pero luego procedió a explicarlo exactamente igual que la primera vez. Habló de sus hermanos, repitiendo los mismos detalles. Cuando el tema cambió a pasatiempos, mencionó su trabajo con resina nuevamente y sacó el mismo llavero para mostrármelo. En ese momento, mi incomodidad aumentó. Era como si estuviera atrapada en un bucle. Empecé a sentirme como si estuviera en una simulación defectuosa o en un sueño lúcidamente vívido. Luego, dijo algo que me dejó helada. Mencionó lo feliz que estaba de que finalmente hubiéramos tenido nuestra primera cita. Para él, esto era la primera vez, pero para mí era claramente la segunda. Intenté cambiar la conversación, mencionando el restaurante y cómo nunca había estado allí antes, pero él continuó preguntando las mismas cosas que ya había preguntado antes, devolviendo la conversación al mismo lugar donde había estado. Finalmente, dejé de resistirme. Decidí seguirle la corriente y fingí que todo era nuevo para mí también. Al final de la noche me acompañó hasta mi auto y hablamos sobre vernos otra vez. A pesar de lo extraño que fue todo, seguía siendo un buen chico, pero no podía quitarme de encima esa sensación de inquietud. Hemos seguido hablando y ya tenemos planeada otra cita, esta vez en un lugar distinto. Espero que esta vez no ocurra lo mismo, pero esa segunda cita sigue confundiéndome. No tengo explicación para lo que pasó. No había oído hablar de días completos o conversaciones repitiéndose así, pero definitivamente se sintió como una falla en la realidad o un eco de otro tiempo.
Todavía me persigue la idea de que tal vez estuve atrapada en una grieta entre dos versiones del mismo mundo. Todo comenzó como un recuerdo borroso, algo que flotaba en mi mente como una sombra persistente, familiar pero inquietante. Era un fragmento de mi pasado, uno que, aunque no quería recordar, había quedado grabado como una cicatriz. Había hablado con insolencia hacia mi madre, cruzando una línea que nunca debí cruzar. Su reacción, justa pero severa, fue un castigo que marcó un antes y un después en nuestra relación. Durante años, esa grieta invisible nos distanció, convirtiéndose en un peso que llevé conmigo. Había aceptado ese error como parte de mi historia, hasta que un día, sin previo aviso, todo cambió. Me encontraba en casa, haciendo algo insignificante, cuando una sensación extraña comenzó a envolverme. Era como si el aire mismo se hubiera espesado, cargado de algo que no podía describir. La escena apareció de repente en mi mente. Ese día específico de mi infancia, cada detalle nítido como una pintura. Lo siguiente que supe fue que estaba allí, viviendo esa memoria de nuevo. Al principio pensé que era un simple déjà vu. Siempre he tenido esa sensación, como si mi mente caminara unos pasos por delante de la realidad. Pero esto era distinto. No era solo la impresión de haber estado ahí antes, sino una certeza. Conocía cada palabra que se iba a decir, cada gesto, cada sonido. La voz de mi madre, el tono exacto de reproche, incluso la forma en que la luz del sol se filtraba por las cortinas. Todo estaba predeterminado, como si el tiempo se hubiera detenido y reiniciado en un ciclo eterno. Entonces ocurrió algo que desafió toda lógica. Cuando mi madre comenzó a hablar, pude prever cada una de sus palabras. Y no solo eso, también recordé con exactitud lo que yo iba a hacer. Sabía que iba a responder con orgullo, que el enojo en su rostro se intensificaría y que esa confrontación se grabaría en nuestras vidas para siempre, pero esta vez sentí que podía cambiarlo. Era como si estuviera frente a un río con dos corrientes. Una parte de mí quería seguir el curso que conocía, el camino del recuerdo, pero otra parte, una que nunca había sentido antes, me empujaba a nadar contra esa corriente, a tomar un desvío. Respiré profundamente, deteniendo las palabras impulsivas que solían brotar sin control. Mi voz, cuando finalmente hablé, era distinta. Calmadamente le respondí con humildad. Me disculpé, no por obligación, sino con sinceridad. Las palabras salieron como si alguien más las hubiera puesto en mi boca, pero eran mías. El aire en la habitación cambió. La tensión que antes había explotado como una tormenta se disipó, dejando en su lugar un silencio pesado pero pacífico. En ese instante lo supe. No era un simple déjà vu. Había cambiado lo que ya había sucedido. El impacto de lo que acababa de vivir me dejó paralizado. Incluso después de que la conversación con mi madre terminara y la rutina volviera a instalarse, no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Esa noche, al acostarme, traté de racionalizarlo. Tal vez solo había imaginado todo, tal vez no recordaba los detalles de mi infancia tan bien como creía, pero cuanto más lo pensaba, más convencido estaba de lo contrario. Entonces empezaron las anomalías. Al principio fueron pequeñas cosas, objetos que parecían moverse del lugar sin explicación, recuerdos que no coincidían con la realidad. Conversaciones que recordaba claramente haber tenido, pero que otras personas juraban no haber ocurrido. Intenté ignorarlo, convencido de que eran simples deslices de mi memoria, pero con el tiempo estas inconsistencias se volvieron imposibles de ignorar. La sensación de deslizamientos en el tiempo se intensificó. Cada vez que experimentaba un déjà vu, era como si mi mente cruzara un umbral. No era solo la sensación de haber estado allí antes, sino la certeza de que tenía la capacidad de cambiar algo. Sin embargo, con cada cambio, la sensación de incertidumbre crecía. ¿Qué estaba haciendo realmente? ¿Estaba arreglando mi vida o destruyendo algo más profundo? Una noche, mientras repasaba estas experiencias en mi mente, tuve una realización que me heló la sangre. Si podía cambiar mi pasado, ¿cuántas veces lo había hecho sin siquiera darme cuenta? ¿Y si las versiones de mi vida que recordaba no eran más que fragmentos de intentos anteriores por corregir errores? Esa idea me consumió. Comencé a obsesionarme con los pequeños detalles, buscando inconsistencias, pruebas de que mi vida era una serie de líneas de tiempo superpuestas.
Me di cuenta de que, aunque podía cambiar algunas cosas, nunca podía estar seguro de las consecuencias. ¿Cuántas otras cosas, personas o incluso futuros había alterado sin saberlo? Hoy, cada vez que tengo un déjà vu, me detengo. Me esfuerzo por no reaccionar impulsivamente, pero es difícil. Es como si cada elección que hago pudiera abrir una nueva puerta o cerrar otra para siempre. Y lo más aterrador es que ya no estoy seguro de cuál es mi punto de origen. ¿Qué pasará si un día no puedo volver a la versión correcta de mi vida? Esa pregunta me persigue, pero también me fascina. Quizás nunca obtenga una respuesta, o quizás cada respuesta que busco me lleve más lejos de la realidad que alguna vez conocí. Desde el momento en que conocí a mi esposo, sentí que nuestras almas estaban destinadas a encontrarse. Nuestra relación siempre estuvo marcada por una conexión profunda, como si ambos pudiéramos entendernos sin necesidad de palabras. Nos conocimos cuando ambos éramos jóvenes, llenos de sueños y con el deseo de construir una vida juntos. Cada despedida cuando él debía partir en misiones era dolorosa, pero siempre nos prometíamos volver a encontrarnos sin importar la distancia ni las circunstancias. A las 3 de la mañana una noche, estaba conversando con mi esposo mientras él estaba desplegado en una misión. Nuestra conversación era ligera, llena de risas y palabras de cariño que mantenían viva la llama de nuestra relación a pesar de la distancia. De repente, tuvo que desconectarse de manera abrupta. No le di mayor importancia, asumí que alguien necesitaba la computadora o que lo habían llamado para atender alguna emergencia. Volví a dormir, pero lo que ocurrió después se quedó conmigo para siempre. Soñé con él y con algunos miembros de su unidad siendo enviados a investigar un edificio viejo y abandonado. En mi sueño, los vi dividirse para inspeccionar todos los pisos. Mi esposo subió al 4º piso junto con otros 2 soldados. Mientras exploraban, el suelo bajo sus pies se derrumbó repentinamente. Lo vi colgando precariamente de una viga rota, sus manos apenas aferrándose a la madera astillada. Estaba a punto de caer cuando, de alguna manera inexplicable, corrí hacia él, le extendí mi brazo y lo ayudé a levantarse. Desperté 1 hora después, sudando y sintiendo un nudo en el estómago. Pasé el resto del día intranquila, intentando desechar la sensación de que algo andaba mal. Sin embargo, esa noche perdí una llamada de un hospital militar. El corazón se me detuvo. Intenté devolver la llamada varias veces, pero no lograba comunicarme. Finalmente, un par de horas después, mi esposo me llamó personalmente. Estaba herido. Me contó que había sido enviado con su unidad a inspeccionar un edificio aparentemente abandonado. El pánico comenzó a invadirme mientras narraba los detalles porque coincidían de manera escalofriante con mi sueño. Le relaté mi experiencia y mientras lo hacía, noté cómo el tono de su voz cambiaba. Se quedó callado antes de decirme algo que me dejó sin aliento. Mientras colgaba del suelo colapsado, luchando por no caer, juró haber escuchado mi voz llamándolo. Luego, entre el caos, me vio extendiendo mi brazo hacia él y ayudándolo a subir. Fue tan real que una vez seguro buscó a su alrededor para encontrarme, pero yo no estaba allí. Pensó que había sido una alucinación producto del estrés y el miedo. Hasta el día de hoy, ninguno de los dos puede explicar lo que pasó. Tal vez fue una conexión tan profunda entre nosotros que trasciende el tiempo y el espacio. O quizá fue una falla en la realidad, un instante donde 2 mundos se superpusieron brevemente, permitiendo que estuviéramos juntos en ese momento crucial. Cada vez que recuerdo esa noche siento un escalofrío. A pesar de lo inexplicable, también siento la más profunda gratitud por tener a mi esposo sano y a mi lado. Recuerdo vívidamente el 7º cumpleaños de mi hermano. Era un día hermoso y soleado en el porche de mi tía, un lugar amplio y acogedor con columnas blancas cubiertas de enredaderas verdes. El aire olía a flores frescas y a pasteles recién horneados. Mi tía había decorado el lugar con guirnaldas de colores y globos que flotaban suavemente en la brisa. Había una mesa larga, cubierta con un mantel a cuadros rojos y blancos, repleta de comida. Sándwiches, ensaladas, galletas y, por supuesto, las tartas caseras que ella había preparado con tanto esmero. Todos estaban saludables y felices. Los primos corrían por el césped, jugando a atrapar mariposas y escondiéndose detrás de los arbustos. El sonido de las risas llenaban el ambiente.
Recuerdo a mi tía sirviendo limonada fresca en vasos altos y transparentes, sonriendo mientras se movía entre los invitados. Su cabello rubio brillaba al sol y llevaba un vestido floral que parecía reflejar la alegría del día. La celebración fue perfecta, culminando cuando mi hermano sopló las velas de su pastel, que tenía forma de tigre de Winnie the Pooh. El pastel estaba meticulosamente decorado con detalles de crema naranja y negra que resaltaba cada raya del personaje. Cuando mi hermano cerró los ojos para pedir un deseo, todos aplaudimos y vitoreamos, mientras las velas chisporroteaba antes de apagarse. Después nos repartieron trozos de pastel y más tartas. Me acuerdo especialmente de una tarta de manzana con canela, cuya corteza dorada se deshacía en la boca. Finalmente nos despedimos, subimos al auto y regresamos a casa, o al menos eso es lo que siempre creí. Pasaron los años y hace aproximadamente 2, mientras conversaba con mi madre, mencioné aquel día. Estaba recordando la diversión que habíamos tenido, pero su reacción me descolocó por completo. Me miró con una expresión de desconcierto y negó categóricamente que la fiesta hubiera sido en la casa de mi tía. Insistió en que la celebración fue en nuestra propia casa ese año. Más aún, me recordó un detalle escalofriante. Mi tía ya estaba en quimioterapia en ese entonces. No tenía cabello y, lejos de estar feliz o saludable, luchaba contra el cáncer. Sentí un escalofrío recorrerme mientras mi madre hablaba. Revisé mentalmente cada recuerdo de aquel día. El sol radiante, el aroma dulce de las tartas, la alegría palpable en el aire. Nada parecía falso. Sin embargo, cuando le pregunté a mi hermano, confirmó la versión de mi madre. Dijo que su fiesta fue en casa, no en la de nuestra tía. Me sentí desorientado. No solo mi madre y mi hermano negaban ese recuerdo, sino que también mi tía, la figura central de aquel día, ya no estaba viva para aclarar la situación. Desde entonces, esa memoria me persigue como una sombra. Me he preguntado si fue un sueño, pero no tengo recuerdos de despertar de él ni de haber sentido que era ficticio. Era demasiado detallado, demasiado real. Incluso puedo evocar el sonido de la risa de mis primos y el tacto cálido del sol en mi piel. A veces, en noches silenciosas, me imagino que ese recuerdo pertenece a otra versión de la realidad. Quizá una donde mi tía nunca se enfermó, donde las cosas fueron distintas. ¿Podría haber experimentado un cruce entre dimensiones, un eco de un universo paralelo donde la tragedia nunca tocó a mi familia? Otras veces la explicación me resulta aún más aterradora. ¿Y si mi mente está jugando conmigo? ¿Y si mi propia percepción de la realidad se ha agrietado sin que me diera cuenta? La incertidumbre es como una herida abierta que nunca cierra. He pensado en revisar fotos o pedir a otros familiares que confirmen mis recuerdos, pero temo las respuestas. Tal vez prefiero aferrarme a ese día perfecto, incluso si nunca existió. Mi nombre es Alfredo Martínez, tengo 64 años y, aunque ya soy considerado parte de la tercera edad, mi mente se mantiene tan clara y vívida como cuando era un niño. A menudo me sorprendo recordando con una precisión escalofriante muchos de los momentos de mi infancia que, por temor a ser juzgado, nunca he contado a nadie. La gente tiende a no creer lo que no entienden o lo que no encaja con sus propias experiencias. Sin embargo, hoy me atrevo a relatar una de las experiencias más extrañas y desconcertantes de mi vida, algo que ocurrió cuando tenía apenas 7 años, en el lejano año de 1967. En aquel entonces vivía con mi madre en un barrio modesto a las afueras de la ciudad. Las calles estaban oscuras ya que el alumbrado público era casi inexistente. La electricidad solo se limitaba a unos pocos puntos en la ciudad, por lo que las noches eran profundas y misteriosas, especialmente en los barrios más alejados. La casa era pequeña, rodeada de un gran terreno, y se encontraba en un callejón largo y oscuro que se extendía hacia otras viviendas del vecindario. El silencio era constante, interrumpido solo por el susurro del viento o el canto lejano de algún ave nocturna. Era una noche como cualquier otra. Mi madre había terminado de cenar y, con la calma habitual de las madres que no se apresuran por nada, me pidió que terminara mi comida, ya que ella iba a la bodega del barrio antes de que cerrara. Como siempre, me apresuré para que pudiera comprarme alguna golosina. En ese entonces, mi mayor deseo era que me diera algo dulce antes de irme a dormir, pero no sabía que esa noche algo muy diferente iba a suceder.
Cuando terminé de comer, corrí hacia el patio delantero. El aire estaba fresco y la luna llena iluminaba todo con una claridad casi sobrenatural. La luz de la luna caía con fuerza sobre el sendero, revelando cada rincón del camino, y las sombras de los árboles de mango se proyectaban alargadas sobre el suelo. Cerré el portón de hierro detrás de mí, y al darme la vuelta me quedé un momento mirando la luna. Nunca antes la había visto tan grande ni tan brillante. Su luz bañaba todo lo que tocaba, como si el mundo estuviera envuelto en una especie de hechizo. A mi izquierda, la pared de cemento gris de la casa de al lado se erguía, y a la derecha, una vieja pared de láminas de latón oxidado parecía agitarse suavemente con el viento. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió, una especie de distorsión, como cuando miramos a través de una cortina de aire caliente, apareció ante mis ojos. Las figuras a mi alrededor se ondularon, las paredes, los árboles, las casas. Todo comenzó a distorsionarse, como si el mundo que conocía se estuviera desvaneciendo. Me quedé inmóvil, observando con atención. Mi mente no comprendía lo que sucedía, pero no me asusté en ese momento. Pensé que tal vez estaba viendo algo que solo mis ojos podían percibir, un juego de luces o una ilusión, pero entonces todo se desvaneció por completo. La casa, el callejón, los árboles, todo desapareció. De repente me encontré en un lugar vasto y desconocido. Estaba parado sobre un terreno plano, cubierto por una capa de vegetación baja y fragante, plantas tan pequeñas que apenas cubrían mis pies. La brisa era suave, pero llevaba consigo un delicado aroma a flores silvestres que no había olido antes. Todo era tan tranquilo, tan ajeno a lo que conocía. La luz de la luna seguía allí, iluminando cada rincón del paisaje que se extendía a lo lejos. Miré a mi alrededor y vi lo que parecía ser una vasta sabana, con un pequeño río o quebrada que cruzaba el terreno. El sonido del agua fluyendo era cristalino y tranquilo, y la luz de la luna se reflejaba en el agua, creando destellos plateados que danzaban con la corriente. Era un lugar hermoso y por un instante sentí una extraña paz, como si estuviera en el lugar correcto, en el momento adecuado. Pero entonces una voz, como un susurro dentro de mi mente, me habló. «Regresa, Alfredo, este no es tu lugar». La voz me llenó de confusión y miedo. ¿Qué significaba eso? ¿Quién me estaba hablando? No entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Cerré los ojos, buscando despejar mi mente, intentando comprender lo que sucedía, pero al abrirlos de nuevo, el paisaje había desaparecido. En su lugar, el oscuro callejón de mi vecindad apareció nuevamente ante mis ojos. El silencio regresó, y la luna, aunque seguía brillante, ya no tenía la misma calidez. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un miedo irracional se apoderó de mí. Corrí, sin pensar, hacia la dirección en la que recordaba que mi madre había ido. No quería estar allí ni un segundo más. Mi mente estaba llena de caos y no entendía cómo había llegado a ese extraño lugar, o cómo había regresado tan repentinamente al callejón. De repente choqué con alguien. Era mi madre, que ya regresaba de la tienda. Al principio no la reconocí. El miedo era tan intenso que solo quería seguir corriendo. Mi madre, con su voz firme, me sujetó fuertemente, obligándome a detenerme. No podía calmarme, mi corazón latía con tal fuerza que sentía que iba a explotar. Le temblaban las manos cuando me acarició el rostro, tratando de hacerme reaccionar. El miedo que sentía era tan real que no podía dejar de temblar. La experiencia se quedó conmigo por mucho tiempo. Recuerdo cada detalle con una claridad inquietante, como si todo hubiera sucedido ayer. Sin embargo, nunca he encontrado una explicación lógica para lo que viví esa noche. ¿Fue un sueño, un error de mis sentidos? O, como a veces me atrevo a pensar, ¿realmente viajé a otro lugar? ¿Era ese otro mundo un reflejo de algún otro plano de existencia? ¿Un lugar que no debía haber visitado? Quizá nunca lo sabré. Lo único que sé con certeza es que esa noche algo dentro de mí cambió. Quizá fue la forma en que comencé a ver el mundo, más allá de lo físico, como si hubiera tocado un velo invisible que separa nuestra realidad de algo mucho más grande y misterioso. Y aunque nunca he hablado de esto con nadie, porque sé que muchos no entenderían, siento que ese lugar al que fui sigue esperándome, como una puerta cerrada esperando el momento en que decida atravesar nuevamente.
Mi madre siempre hacía sus citas ginecológicas con un médico en el centro de la ciudad. Su consultorio estaba en el 5º piso de un edificio hospitalario y tenía una recepcionista y una enfermera de toda la vida llamada Allison. Recuerdo acompañar a mi mamá a esas citas cuando era pequeña. Mi madre solía convertirlo en un juego, encontrar la oficina entre los pasillos y luego esperar en la sala de espera. Esta estaba decorada con un colorido mural de un bosque encantado. Allison era una mujer increíblemente amable, casi como una niñera para nosotros, los niños. Nos leía cuentos, nos daba libros para colorear e incluso aguantaba nuestros terribles chistes de knock knock. Todos la llamábamos cariñosamente Allison Maravillas. Años después, cuando me casé y quedé embarazada, comencé a buscar un obstetra, ya que había regresado a mi ciudad natal recientemente. Mi madre sugirió que buscara a ese médico, quien según ella era bastante joven, unos 30 y pocos años cuando yo nací. Sin embargo, no encontré su nombre en el directorio del hospital. Pensé que lo mejor sería pasar directamente por la oficina para verificar. Coincidentemente, mi madre, quien se había mudado de la ciudad varios años antes, estaba ahora aquí y me acompañó. Nos reímos de lo familiar, pero extraño que era ahora estar en situaciones opuestas. Cuando llegamos a las escaleras, surgió el primer problema. No había un 5º piso en ese edificio. Era muy extraño. Ambas pensamos que tal vez lo habíamos recordado mal. Sabíamos que estaba en el último piso, así que debía de ser el 4º, pero tampoco estaba allí. Comenzamos a dudar. ¿Estábamos en el edificio equivocado? No. Habíamos estacionado en el mismo garaje de hace 20 años y seguimos exactamente el mismo camino. Todo coincidía, excepto por la ausencia de la oficina. Aún más inquietante, ese médico no existía. No había registros de él, ni siquiera los empleados del hospital lo recordaban. Revisamos nuestros certificados de nacimiento, pero las copias solo indicaban médico tratante sin nombre alguno. La inquietud creció al darnos cuenta que solo mi madre, mi hermano y yo recordábamos a ese médico y a Allison Maravillas. Preguntamos a familiares, amigos e incluso buscamos registros en línea. Nada, como si nunca hubiera existido. Me obsesioné con encontrar alguna explicación lógica. Tal vez fue un error en la memoria colectiva o un efecto Mandela compartido por nuestra familia. Pero el recuerdo era tan vívido, los colores del mural del bosque, la voz cálida de Allison, los libros para colorear, todo estaba tan claro en mi mente, no podía ser falso. Con el tiempo empecé a considerar otras posibilidades. ¿Y si habíamos estado en un lugar que no pertenecía del todo a esta realidad? ¿Un fragmento de un universo distinto que se deslizó por un momento en el nuestro? Me persigue la idea de que tal vez en alguna otra versión de la realidad, esa oficina sigue allí, intacta, con Allison esperando en la recepción. Desde entonces, cada que paso por ese edificio, no puedo evitar mirar hacia arriba, esperando ver una ventana que no debería estar allí. Pero nunca la veo, y sin embargo, cada vez que cierro los ojos, puedo imaginarla tan clara como si todavía estuviera de pie en ese lugar, atrapada en un rincón de una realidad que ya no puedo alcanzar. Creo que lo que experimenté fue más como un fallo en la matriz, un parpadeo en la realidad. Lo llamó un parpadeo porque sentí como si estuviera alternando entre realidades paralelas, atrapado entre versiones superpuestas de mi vida. El día comenzó en las primeras horas de la mañana. Mi alarma sonó exactamente a las 4:00 am, cortando el silencio como una cuchilla. Apagué el despertador, colgué las piernas al costado de la cama y troné los dedos, una señal habitual para que mis perros me siguieran afuera. El aire era fresco y pesado, como si el mundo aún no se hubiera despertado del todo. Todo parecía normal, o eso creía. Cuando regresé al dormitorio, sin embargo, la normalidad se hizo añicos. Allí, acostada tranquilamente bajo las sábanas, estaba mi esposa. Sentí que el aire se me atascaba en la garganta. Ella no debería estar allí. Me quedé inmóvil en el umbral, con la mente acelerada tratando de procesar lo que estaba viendo. Mi esposa se suponía que estaba trabajando el turno nocturno en el hospital. Estaba absolutamente seguro de ello. Me había quedado despierto hasta tarde, enviándole mensajes, compartiendo pequeños detalles de mi noche, y cuando finalmente me dormí, el otro lado de la cama estaba frío y vacío.
y sin embargo, allí estaba ahora, respirando suavemente en la penumbra. Por un momento me pregunté si todavía estaba soñando, pero el peso de la habitación y el leve zumbido del tráfico lejano me aseguraron que estaba despierto. Ella se movió mientras yo permanecía allí y abrió los ojos al verme. «¿Qué pasa?», preguntó con voz adormilada. Vacilé antes de preguntar. «¿Viniste a casa temprano? ¿Pasó algo en el trabajo?». Frunció el ceño. «¿De qué estás hablando? Estuve en casa contigo toda la noche». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como niebla, densas e impenetrables. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Quise protestar, decirle que eso no podía ser cierto, pero no encontré las palabras. En lugar de eso, estudié su rostro buscando algún indicio de que estuviera mintiendo o bromeando, pero su expresión siguió siendo abierta y confundida. Finalmente el cansancio le ganó y se volvió a quedar dormida. Aún medio dormido y con las obligaciones del trabajo pensando en mi mente, me obligué a ignorar la inquietud que se aferraba a mí. Tal vez estaba recordando mal, tal vez soñé que le enviaba mensajes y mi cerebro me estaba jugando una mala pasada. Decidí no seguir dándole vueltas al asunto. Alimenté a nuestros perros y terminé de prepararme para irme a trabajar. Me despedí de mi esposa dándole un beso en la frente, mi mente tratando de encontrar una explicación racional a lo que me acababa de ocurrir. Pero una hora después, ya en el trabajo, sucedió algo que me perturbó. Recibí una llamada de mi esposa. Me pareció extraño porque la había dejado durmiendo en nuestra cama. Al contestar, pregunté si todo estaba bien. Ella dijo que sí, pero luego mencionó que venía de regreso a casa del trabajo y me había llamado para mantenerse despierta durante el trayecto, ya que el turno nocturno había estado sumamente pesado y está cansada. Me quedé helado. «¿Cómo que vienes del trabajo?», le dije. «Te vi durmiendo en nuestra cama cuando salí». Ella no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Por un momento sentí que estaba perdiendo la cabeza. Mientras el día avanzaba, la sensación de desasosiego se afianzó. Era como si, por un breve instante, hubiera cruzado a otra versión de mi vida, donde las fronteras entre las realidades se habían difuminado, dejándome atrapado entre dos mundos paralelos que no debieron haberse tocado. Hola, mi nombre es María. He tenido muchas experiencias inexplicables, quizás debido a las varias cirugías por las que he pasado y las largas horas que he permanecido bajo anestesia. En una de esas cirugías, la más impactante, fue una operación de páncreas que duró varias horas. Logré salir de ella, pero algo cambió por completo. Al despertar de la anestesia, el mundo me pareció extraño. Aunque reconocí a mis familiares, siempre sentí que no era yo misma. Pasé varios días luchando por mi vida en el hospital. Al regresar a casa, esa sensación de irrealidad no desaparecía. No me reconocía en el espejo. Mis propios rasgos se sentían ajenos, como si mirara a otra persona atrapada en mi reflejo. Tuve que asistir a terapia para aceptar mi realidad. Sin embargo, nadie me creía cuando trataba de explicar lo que sentía por lo que estaba pasando. Lloraba todos los días, convencida de que estaba perdiendo la razón, que me estaba volviendo loca. Habían recuerdos que parecían grabados a fuego en mi mente, momentos con amigos y familia, conversaciones, viajes, risas. Pero cuando los mencionaba, todos negaban que hubieran ocurrido. Mi hermana me contaba historias de nuestra secundaria, anécdotas sobre compañeros y maestros, pero yo no recordaba nada de eso. En cambio, yo hablaba de eventos que para ellos nunca sucedieron. Pasaron los meses y estos meses se convirtieron en años. Ya han transcurrido 11 años desde esa operación, pero la sensación persiste. Algunos días, cuando el cielo está gris y el ambiente parece opaco, siento que este no es mi mundo. Me invade un malestar inexplicable, como si algo estuviera fuera de lugar, como si perteneciera a otro lugar o a otro tiempo. Sin embargo, hay días en los que el cielo es azul y el sol brilla intensamente. Esos momentos me llenan de tranquilidad y paz, como si finalmente todo encajara en su lugar, como si fuera el mundo al que pertenezco. No sé qué ocurrió en realidad durante aquella cirugía. A veces me pregunto si en algún momento cruzó una frontera invisible entre dos realidades paralelas. Hay fragmentos de mi memoria que no coinciden con los recuerdos de los demás, como si mi mente llevara las huellas de un mundo ajeno, de un mundo diferente. Tal vez al entrar a la anestesia y estar tan cerca de la muerte, algo en mi conciencia se deslizó hacia otro plano.
Lo cierto es que desde aquel día veo el mundo con otros ojos. Cada sombra, cada reflejo en el espejo y cada cambio en la luz del cielo me recuerdan que de algún modo mi realidad se fracturó. Y aunque trato de seguir adelante, siempre queda la duda, ¿estoy viviendo en el mundo correcto? Una noche en particular, tuve un sueño que me dejó muy inquieta. Caminaba por un pasillo largo y un tanto oscuro. En el sueño, abría una puerta y entraba a una habitación llena de lo que parecían ser espejos. Cada uno mostraba una versión diferente de mí misma. En algunos estaba más joven, en otros más vieja, y en uno de ellos ni siquiera me reconocí. Me acerqué a tocar uno de ellos y al hacerlo sentí un tirón, como si algo quisiera arrastrarme al otro lado. Desperté sudando, con la sensación de que había estado en otro lugar, uno tan real como este mundo. Desde entonces evito los espejos por miedo a lo que podría encontrar en ellos. A veces también siento déjà vus demasiado intensos, como si yo hubiera vivido ciertas escenas. He empezado a notar esos momentos en un diario y al releerlo noto patrones inquietantes, fechas y detalles que se repiten, como si la realidad se doblara sobre sí misma. Tal vez nunca sepa la verdad, tal vez estoy atrapada entre dos mundos y debo aprender a vivir así. Pero cada día, cada reflejo y cada sombra me recuerdan que nada es lo que parece. Esto ocurrió en noviembre del 2013, una noche que recordaré por el resto de mi vida. Era una de esas noches de invierno que se sienten especialmente tranquilas, cuando el mundo parece ralentizarse bajo el frío. Estaba en casa con mi esposa y mi hijo, disfrutando de una velada ordinaria alrededor de las 8 de la noche. En días como ese, solíamos salir a dar un paseo corto hasta una tienda de donas cercana, un ritual familiar que nos permitía compartir un té para nosotros y un chocolate caliente para nuestro pequeño. Pero esa noche, después de pensarlo brevemente, descartamos la idea. Hacía frío y quedarnos en casa parecía más cómodo. Sin embargo, algo en mí cambió repentinamente. Una sensación extraña, casi visceral, se instaló en mi estómago. No era simplemente un antojo o un cambio de opinión, era una urgencia inexplicable, un impulso que no podía ignorar. Sentía como si algo me estuviera empujando, como si una fuerza invisible moviera los hilos para que saliéramos de casa. Traté de sacudirme la sensación, pero cuanto más lo intentaba, más fuerte se volvía. Finalmente les dije a mi esposa e hijo que debíamos ir a la tienda. Al principio mi esposa me miró extrañada. ¿Estás seguro? Ya habíamos decidido quedarnos, dijo, pero insistí. Algo en mi tono debió transmitirle la seriedad del momento, porque terminó accediendo. Nos abrigamos, subimos al auto y comenzamos el viaje de 10 kilómetros hacia el pueblo. La carretera estaba desierta y el aire frío se sentía pesado, como si algo inminente flotara en el ambiente. Mientras conducía, mi mente no dejaba de divagar. Pensé en mi hermano. Desde niños habíamos compartido un vínculo único, una conexión tan profunda que, en ocasiones, sentíamos las emociones del otro sin necesidad de palabras. En el fondo, siempre supe que si algo le sucediera, lo sabría. Y esa noche, la sensación que me recorría el cuerpo me hacía pensar en él, aunque no podía explicar por qué. A mitad de camino, vimos un auto delante de nosotros que se movía erráticamente de un lado a otro de la carretera. Al principio pensé que era un conductor ebrio. Mi esposa sugirió que llamara a la policía antes de que sucediera un accidente. Reduje la velocidad para acercarme y leer la placa. En cuanto lo hice, sentí que mi corazón se detenía por un instante. Era el auto de mi hermano. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras una oleada de preocupación me invadía. Mi hermano nunca había tenido problemas con el alcohol ni con la conducción imprudente. ¿Qué estaba sucediendo? Saqué mi teléfono y lo llamé inmediatamente. El tono de llamada resonaba en el auto, pero no había respuesta. Mi mente estaba llena de preguntas y de un miedo creciente que no podía controlar. Antes de que pudiera reaccionar, vimos cómo el auto de mi hermano perdía el control y chocaba contra la barrera lateral de la carretera. El sonido del impacto cortó el aire de la noche como un trueno. Mi cuerpo se movió por instinto. Detuve el auto en el arcén y corrí hacia él, dejando a mi esposa y a mi hijo en el coche. Cuando llegué al lugar, lo vi. Mi hermano estaba inclinado sobre el volante, su rostro pálido y sus ojos perdidos, como si estuviera atrapado entre la conciencia y la inconsciencia.
¡Hermano!, grité, tratando de abrir la puerta del auto. Estaba trabada, así que usé toda mi fuerza para forzarla. Al final, logré sacarlo. Él murmuraba palabras incomprensibles mientras yo lo sostenía. Sus ojos me buscaron, pero parecía que no podía reconocerme. Mi esposa, mientras tanto, había llamado a una ambulancia que llegó con una rapidez sorprendente, aunque para mí cada segundo se sintió como una eternidad. En el hospital, el médico nos dio el diagnóstico. Mi hermano había sufrido un derrame cerebral mientras conducía. Nos dijeron que si no hubiera recibido ayuda tan rápidamente, las probabilidades de que sobreviviera habrían sido prácticamente nulas. Me quedé paralizado al escuchar esas palabras. No podía dejar de pensar en lo cerca que estuve de perderlo. Si no hubiéramos salido esa noche, si hubiera ignorado esa sensación que me empujó a ir al pueblo, él no estaría vivo. Esa noche, mientras esperaba en la sala del hospital, empecé a reflexionar sobre lo que había sucedido. Esa sensación que me invadió en casa, ese impulso inexplicable, no podía dejar de sentir que algo más había intervenido. Era como si el universo, Dios o algún tipo de fuerza más allá de mi entendimiento hubiera decidido que debía estar allí en ese momento. No creo en las coincidencias, y esa noche me convencí de que el destino o algo parecido había jugado un papel crucial. Mi hermano ahora está en recuperación, rodeado de su familia y de amigos que lo cuidan con devoción. Cada vez que lo veo me invade una gratitud inmensa, pero también me asalta una inquietud persistente. ¿Qué habría pasado si hubiera ignorado esa voz interna? ¿Qué era esa fuerza que me impulsó a actuar en contra de lo planeado? Desde entonces he aprendido a escuchar esas pequeñas señales que a veces se presentan en nuestra vida. Aquel vínculo que siempre sentí con mi hermano parece ahora más fuerte que nunca. Y aunque nunca entenderé completamente lo que ocurrió aquella noche, sé que fue un momento en el que el destino decidió doblar las reglas, dándonos una segunda oportunidad para seguir juntos. Desde que tengo memoria, siempre me fascinó el teatro y la actuación. Por eso, unirme al club teatral en la escuela secundaria fue como encontrar mi verdadero lugar. El club, para aquellos que no lo saben, es básicamente una competición de actuación y drama, donde se mezcla el arte con la habilidad de interpretar y emocionar. Recuerdo particularmente una competencia regional que tuvo lugar en nuestra escuela que había sido recientemente reconstruida. El edificio viejo era una reliquia con sistemas eléctricos defectuosos y un aire acondicionado que apenas funcionaba. Esta nueva versión de la escuela se sentía moderna, pulcra, aunque todavía conservaba ciertos ecos del pasado. Después de la competencia, todos celebramos nuestras victorias con refrescos, galletas compradas en la tienda y otros bocadillos. Fue una tarde llena de risas y alegría. Sin embargo, cuando la multitud comenzó a dispersarse, mi amiga y yo decidimos buscar un rincón tranquilo para descansar. Salimos del aula en la que habíamos estado y nos apoyamos contra una pared en el pasillo. Estábamos tan cansadas después de 14 horas de actividad que cerramos los ojos y casi nos quedamos dormidas. No sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero de repente ambas nos despertamos al mismo tiempo. Nos sentimos extrañamente alertas, como si un impulso invisible nos hubiera sacudido. El pasillo estaba vacío, no había nadie del equipo en el aula ni en los alrededores. Al principio pensamos que tal vez todos habían salido a celebrar en otro lugar, pero algo en el ambiente se sentía diferente. Había un silencio que no correspondía a una escuela llena de vida. Decidimos buscar al resto del grupo cerca de las puertas principales. Y fue entonces cuando lo vimos. Cerca de las grandes puertas de vidrio que eran la entrada principal, había una puerta de cristal oscuro fuertemente tintado. Esa puerta no había estado allí antes. Las dos lo sabíamos. Habíamos pasado por esa zona cada mañana desde que se reconstruyó la escuela y jamás la habíamos visto. Nos miramos confundidas y un poco nerviosas, pero la curiosidad nos ganó. Giramos la perilla y estaba abierta. Dentro encontramos una habitación vacía. Las paredes estaban hechas de ladrillos blancos y deslucidos, sin ventanas ni otras puertas. Era como si el cuarto hubiera sido construido para ser olvidado. La sensación dentro de ese espacio era opresiva, como si el aire pesara más. No habían muebles ni rastros de que alguien lo hubiera usado nunca. De repente, sentí un escalofrío como si nos estuvieran observando. Al salir, nos encontramos con un conserje. Su presencia nos sobresaltó, pero intentamos actuar con naturalidad. Le preguntamos sobre la habitación. Él simplemente sonrió de una manera que me puso la piel de gallina y nos dijo que esa habitación siempre había estado allí.
Luego cerró la puerta con llave y se alejó riéndose suavemente. Su risa resonó en el pasillo vacío. Nosotras también nos fuimos, pero la inquietud nos siguió hasta casa. Al día siguiente regresamos a la escuela decididas a encontrar la puerta de nuevo. Caminamos por el pasillo, revisamos cada rincón, pero no había rastro de ella. Preguntamos a otros estudiantes y profesores, pero todos nos miraron como si estuviéramos locas. Nadie recordaba haber visto una puerta como esa, ni mucho menos una habitación vacía en ese lugar. La experiencia nos dejó marcadas. Por más que intentáramos racionalizarlo, nada encajaba. ¿Fue una alucinación producto del cansancio? ¿Una falla en la realidad? ¿Un error en la Matrix? ¿O tal vez habíamos tropezado con algo que no debía ser descubierto? Hasta el día de hoy, cuando pienso en esa puerta, siento el mismo escalofrío. Y a veces, en mis sueños, vuelvo a estar allí, frente a ese umbral misterioso, preguntándome qué habría pasado si hubiéramos entrado un poco más profundo en ese cuarto sin salida. Hace unos años experimenté algo que todavía me persigue, algo que nunca pude explicar y que, por más que lo intenté, sigue siendo un enigma para mí. No sé si fue un sueño, una distorsión de la realidad o algo más allá de mi comprensión, pero lo que sucedió esa tarde en mi casa, en mi habitación, sigue siendo uno de los recuerdos más extraños y perturbadores de mi vida. Recuerdo que estaba en mi habitación, como siempre, rodeado de mi familia. Estábamos conversando y riendo como en cualquier día común. La atmósfera era cálida, llena de risas y las conversaciones cotidianas que uno tiene cuando está en casa, disfrutando de un día en familia. Pero de repente algo cambió. Fue como si mi mente se apagara por un segundo y luego se encendiera de nuevo, pero no de la manera en que debería. Imagina que estás viendo dos programas diferentes en la televisión y de repente cambias de canal. Sabes perfectamente lo que estaba sucediendo en el canal anterior, pero al mismo tiempo no puedes entender cómo llegaste al canal nuevo. Es una sensación confusa, desconcertante, y eso fue exactamente lo que experimenté. De un momento a otro me sentí extraño, como si ya no estuviera en el lugar donde me encontraba, a pesar de saber que estaba en mi habitación, en la casa donde había vivido durante más de 6 años. Mi mente se nubló y una sensación de desubicación se apoderó de mí. Sabía que estaba allí, pero al mismo tiempo no sabía cómo había llegado hasta ese punto. Como si hubiera sido transportado sin darme cuenta, como si mi conciencia hubiera saltado de un espacio a otro sin previo aviso. Me levanté de la cama tratando de entender qué estaba pasando, pero mi mente solo me ofrecía más preguntas que respuestas. Recuerdo cómo trataba de encontrar una explicación lógica para lo que sentía, pero no lo lograba. No recordaba cómo había llegado a ese momento, a ese lugar, ni mucho menos cómo estaba rodeado de las personas que tenía a mi lado. No recordaba haber estado con mi esposa y mi hija antes de ese momento, y sin embargo, allí estaban, frente a mí. Las reconocía, claro, pero no podía conectar cómo había llegado hasta ellas. No entendía cómo podía estar en ese presente, cuando en mi mente, hace unos segundos, estaba con mi mamá, enseñándole a usar un reloj que le había regalado. De hecho, no estaba casado en ese entonces, ni tenía hijos. Todo se sentía como una confusión inexplicable, como si mi vida hubiera dado un salto en el tiempo. Es como si de alguna manera hubiera estado viviendo en piloto automático, sin ser consciente de mi vida. Como si todo lo que había experimentado en los últimos años no hubiera existido, o quizás hubiera estado desactivado. Y en ese instante mi conciencia se activó de nuevo, regresando a una realidad que al principio no reconocía. En mi mente la pregunta que me atormentaba era: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegué hasta este momento? Yo no estaba con mi esposa y mi hija, sino con mi mamá, y todo eso desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Lo más desconcertante es que no era solo una confusión momentánea. A medida que trataba de comprender lo que estaba pasando, mi mente empezó a reconstruir fragmentos de recuerdos, como si estuviera viendo escenas de una película que no recordaba haber filmado. Podía recordar cómo había conocido a mi esposa, cómo nos habíamos enamorado, cómo había sido el nacimiento de mi hija, pero todo parecía extraño, como si esos recuerdos fueran ajenos, como si nunca los hubiera vivido realmente. Eran recuerdos, sí, pero desordenados, y aunque reconocía las imágenes, no podía conectar las piezas de mi vida como lo hacía antes.
El tiempo se volvió difuso y por un instante parecía que todo había sucedido en un parpadeo, como si hubiera saltado años enteros en un abrir y cerrar de ojos, pero con la sensación de que ese salto no había sido mi elección, como si algo o alguien hubiera intervenido en mi flujo temporal. ¿Había viajado en el tiempo? ¿O había caído en una realidad paralela que no era la mía? No tenía respuestas, solo fragmentos de imágenes confusas que se mezclaban y una sensación persistente de que algo no encajaba, de que algo había cambiado sin que yo pudiera explicarlo. El olor del perfume de mi madre aún permanecía en mi nariz y al siguiente segundo me encontraba riendo con mi esposa e hija. Mi mente estaba completamente desorientada, como si mi conciencia hubiera sido empujada a través de un túnel, llevándome de un lugar y tiempo a otro sin que yo tuviera control sobre el proceso. No estaba seguro de lo que estaba sucediendo y al mismo tiempo una extraña sensación de déjà vu me envolvía, como si ya hubiera estado viviendo ese momento, pero de una forma distorsionada, como si la realidad que conocía hubiera sido alterada de alguna manera. Después de un rato, todo pareció volver a la normalidad, aunque no del todo. A medida que pasaron los días, traté de entender lo que había experimentado. ¿Fue una alucinación? ¿Una falla en mi mente? ¿O había realmente saltado en el tiempo, cruzando una línea invisible entre dos realidades? A pesar de mis esfuerzos por encontrar una explicación lógica, nunca pude encontrar una respuesta que tuviera sentido. Hoy todavía me pregunto qué sucedió aquel día. ¿Brinqué a una realidad que no era la mía? ¿Fue un desajuste en el tiempo o un viaje inexplicable entre dimensiones? Lo que sí sé es que nunca más volveré a ver la vida de la misma manera. La conciencia, el tiempo y la realidad se volvieron conceptos mucho más fluidos y difusos para mí, y esa sensación extraña, ese cambio de canal en mi vida, sigue siendo uno de los misterios más perturbadores que jamás he podido resolver. A veces, mientras estoy con mi familia, me pregunto si todo esto fue real o si simplemente fue una distorsión de mi mente, pero en el fondo siento que algo sucedió, algo que me ha dejado con más preguntas que respuestas. Y esa sensación persiste, como una sombra que siempre me sigue, recordando que tal vez, solo tal vez, la realidad no es tan firme y definida como siempre creí. Tras una noche caótica y llena de acontecimientos, recibí una llamada telefónica que me despertó abruptamente. Era mi mejor amiga, con quien no hablaba desde hacía meses. Su voz sonaba inquieta, y antes de que pudiera siquiera saludarla, me confesó que había despertado en medio de la noche, abrumada por un sueño perturbador. En el sueño, yo la llamaba desesperada para contarle que había decidido divorciarme de mi esposo. Me llamaba simplemente para asegurarse de que estuviera bien. Lo inquietante era que, apenas unas horas antes, en medio de la madrugada, había tenido mi última y más intensa discusión con mi esposo. Finalmente había tomado la decisión de marcharme para siempre. Con el corazón destrozado y sintiéndome completamente sola, conduje hasta la casa de mi madre. Durante ese trayecto, lo único que ocupaba mis pensamientos era la necesidad desesperada de hablar con mi mejor amiga, de sentir su apoyo y comprensión. Nos conocíamos desde la infancia. Habíamos crecido juntas, compartiendo secretos, miedos, sueños. Ella siempre había sido mi mayor refugio emocional, la persona a quien acudía en los momentos de crisis. Sabía leerme incluso cuando yo no decía nada, como si pudiera escuchar mis pensamientos más profundos. Durante los últimos meses, nuestras vidas habían tomado caminos separados y habíamos dejado de hablar tan seguido como antes, pero nunca dudé del lazo que nos une. Lo que me dejó helada fue que, en el momento en que ella me llamó esa mañana, yo no había contado a nadie lo sucedido, ni una palabra. Era imposible que supiera lo que había pasado. Conforme hablábamos, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Su sueño era tan preciso, tan sincronizado con mi realidad, que me hizo preguntarme si algo más grande estaba ocurriendo. ¿Había sido una coincidencia extraordinaria? ¿O tal vez, en alguna dimensión paralela, yo le había contado todo y de alguna manera esa información había cruzado las barreras de la realidad? En los días siguientes no pude dejar de pensar en esa llamada. Sentía como si el universo hubiera conspirado para conectarnos en el momento exacto en que más la necesitaba. Cada vez que revivía la conversación, la duda se instalaba más profundamente en mi mente. ¿Era posible que nuestros pensamientos, nuestros miedos y emociones pudieran atravesar las fronteras invisibles del tiempo y el espacio? Recordé todas las veces que ella había estado ahí para mí.
cuando perdí a mi padre, cuando tuve mi primer desengaño amoroso, cuando celebré mis mayores triunfos. Siempre había sabido qué decir, cómo sostenerme sin juzgar. Y ahora, incluso después de meses de distancia, había sentido mi angustia como si fuera propia. Esa clase de conexión no se explica fácilmente, es algo que trasciende lo racional. Sentir su apoyo incondicional en ese momento tan oscuro me dio la fuerza y la determinación necesarias para afrontar todo el difícil proceso que conllevaba un divorcio. Saber que ella estaba de mi lado, incluso sin que yo se lo pidiera, me ayudó a mantenerme firme en mi decisión y a enfrentar cada obstáculo con valentía. Su llamada fue un ancla en medio de la tormenta, recordándome que no estaba sola y que a pesar de la incertidumbre y el miedo, podía seguir adelante. Y aunque nunca hemos vuelto a hablar de ese sueño, la conexión que sentí esa mañana siguió persiguiéndome, como un eco que se niega a desvanecerse. Ahora, cada vez que el teléfono suena a mitad de la noche, mi corazón se acelera preguntándome si otra puerta invisible se ha abierto y qué podría esperar al otro lado. La historia se desarrolla a principios de la década de 1990 en un lugar que prefiero no mencionar, ya que hacerlo podría abrir la puerta a un torrente de comentarios y especulaciones de quienes me conocen. Entre las sombras de aquellos días, una figura se destaca con un brillo especial, una chica llamada Allison. Su imagen se presenta vívida en mi memoria. Era delgada, de cabello rubio y siempre vestía ropa sencilla, pero su sonrisa iluminaba incluso los días más grises de la escuela. Allison no era solo una compañera de clase, era un faro de bondad en un ambiente donde la crueldad a menudo dominaba. A pesar de la turbulencia de la adolescencia, cuando otros estudiantes se dedicaban a acosarme, Allison se mantuvo firme a mi lado. Recuerdo cómo se sentaba a mi lado en clase, pasando notas de aliento en medio de los murmullos de otros. Ella siempre encontraba las palabras adecuadas para levantar mi ánimo, algo que agradecí con fervor en aquellos días difíciles. A menudo nuestros caminos se cruzaban fuera del aula. Vivía al final de mi calle, lo que facilitaba encuentros casuales como charlas sobre música y sueños furtivos en la adolescencia. Aunque nunca llegamos a ser más que amigos, la conexión que sentíamos era palpable, un hilo de confianza y empatía que unía nuestras vidas. Sin embargo, la vida tiende a separarnos. Después de graduarnos, perdí de vista a Allison. Aunque la vida continuaba para mí, el eco de su bondad persistía en mi mente. Hace un par de años los recuerdos de Allison comenzaron a surgir de forma imprevista, llenándome de nostalgia y angustia. Decidí emprender una búsqueda para encontrarla, deseando conectar y compartir cómo su amistad había dejado una huella indeleble en mi vida. La búsqueda, sin embargo, se tornó inquietante. Mis esfuerzos para localizarla a través de Facebook, Instagram y Twitter fueron en vano. Cada intento resultaba en un vacío silencioso. Con curiosidad creciente me dirigí a antiguos compañeros de clase, ansioso por encontrar una conexión con aquellos que también recordaban a Allison. Pero lo que se presentó ante mí fue un espectáculo desconcertante. Cada amigo que pregunté, todos aquellos que deberían haber coincidido con ella, miraban hacia mí con expresiones de perplejidad. «Allison, ¿de qué hablas?», replicaban, como si el nombre nunca hubiera echado raíces en su memoria. No podía creer que se tratara de un simple olvido. En mi mente, la imagen de un grupo de estudiantes de secundaria compartiendo risas y experiencias estaba incompleta sin Allison, pero ellos, de manera inquietante, no tenían ni la más mínima pista de quién era. Hasta la amiga de la escuela, Janet, quien solía estar a mi lado en clase, parecía no recordar nada. Me miraba con esos ojos intrigantes, como si estuviera tratando de desentrañar un acertijo que no podía resolver. Cada nuevo intento de establecer una conexión llevándoles el nombre de Allison se sentía como un golpe a la certeza de mi propia memoria. La duda empezó a invadir mi pensamiento. ¿Era yo el único que había soñado con una realidad diferente? Cada encuentro con un viejo amigo se sentía como una pérdida. Era como si viviera en un mundo paralelo, donde la existencia de Allison había sido borrada sin dejar rastro. Las memorias de esa chica, cuyo apoyo había sido un salvavidas, contrastaba con la niebla que cubría el verano de 1990 en mi mente, un verano que parecía perdido para siempre. Con cada pregunta sin respuesta, la posibilidad de universos paralelos comenzó a acechar mi mente. ¿Era posible que hubiera cruzado un umbral hacia una realidad donde Allison no existía?
Un mundo donde su luz y bondad habían sido totalmente borradas de la existencia. ¿Por qué mi memoria de aquel verano en particular estaba oscurecida como si un velo se hubiera posado sobre mí, justo cuando más necesitaba recordar? La búsqueda de Allison se convirtió en un retrato de la soledad, un recordatorio inquietante de que, a veces, los recuerdos más queridos pueden deslizarse entre los dedos, como arena en un desierto. La pregunta que me atormenta sigue resonando. ¿Qué misterios se ocultan en el tejido del tiempo y la memoria? ¿Y qué secretos podrían revelarse si tan solo pudiera desentrañarlos? Tenía un teléfono móvil nuevo, con menos de 24 horas de uso. Aún no le había dado mi número a nadie, solo había hecho 2 llamadas rápidas con unos 30 segundos de diferencia entre ellas. Ambas fueron de prueba, la primera para verificar la calidad de sonido y la segunda para probar la conexión en caso de emergencia. No había guardado ningún contacto ni compartido el número con familiares, amigos o colegas. Era imposible que alguien más lo conociera. La noche siguiente asistí a una reunión para planificar un evento en el que estaba involucrada desde hacía meses. Se trataba de una feria benéfica que requería una logística detallada y múltiples comités de trabajo. La presidenta del grupo, una mujer organizada y meticulosa, dirigía la reunión. Todo transcurrió sin incidentes, hasta que al final, cuando ya me levantaba para irme, me dijo: «Ay, por cierto, lamento no haber devuelto ninguna de tus llamadas». Me quedé paralizada y le pregunté a qué se refería. Con un gesto confuso, explicó que había recibido un par de mensajes en su buzón de voz. Lo perturbador no fue solo el contenido, sino la manera en que describió los mensajes. Dijo que era mi voz, pero que sonaba fragmentada, como si se desvaneciera y volviera en medio de un viento aullante. En los mensajes decía algo como: «Lo siento, no puedo comunicarme, por favor». La angustia en su rostro era palpable, pero le aseguré que no había sido yo. Ella insistía en que reconocía claramente mi voz. Tomó su teléfono, buscó el registro de llamadas y anotó el número del remitente. Cuando levantó el bloc de notas para mostrármelo, sentí que el estómago se me encogía. Era mi nuevo número. Una oleada de escalofríos recorrió mi cuerpo. Tragué saliva e intenté racionalizarlo. Tal vez había algún error en el sistema, algún tipo de confusión técnica. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía. Después de salir de la reunión, llamé a mi compañía telefónica para que revisaran mi cuenta. Tras unos minutos de espera, el operador confirmó que había registros de 3 llamadas, las 2 que yo sabía que había hecho y otra en medio. Lo extraño era que esta tercera llamada no coincidía con el tiempo en que había usado el teléfono. Puedo asegurar absolutamente que no hice esa llamada, y si la hubiera hecho, no habría tenido tiempo para dejar un mensaje, y mucho menos 2. La incertidumbre me persiguió durante días. Revisé una y otra vez los registros. Traté de encontrar una explicación lógica. Incluso volví a hablar con la presidenta para escuchar los mensajes, pero había desaparecido de su buzón, como si nunca hubieran existido. Todavía hoy me estremece recordar esa experiencia. No puedo evitar preguntarme si fue algún tipo de falla en la realidad, una interferencia entre dimensiones o algo aún más perturbador. A veces me asalta la idea de que de alguna manera esos mensajes provinieron de mí, pero no de esta versión de mí. No he encontrado una explicación racional y la incertidumbre sigue pesando en mi mente como un eco imposible de silenciar.